Hola, hola amigos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga en gran manera. Estamos levantando un nuevo video de este canal, tu canal Cristian Toriasi, de teología, teología cristiana, teología bíblica, teología arminiano-wesleyana, eh, vida cristiana, un poco de apologética y todo lo que te pueda servir para tu crecimiento a la imagen de Jesucristo. Quiero hacer este video en complemento con una reacción que ya levanté hace un día atrás, en cuanto a este documento papal que habilita a los sacerdotes católicos a bendecir las uniones de pareja, las uniones civiles de pareja del mismo sexo, en los oficios normales de la Iglesia Católica, exceptuando, obviamente, el matrimonio, el sacramento del matrimonio, ¿no? Obviamente aclarando que la Iglesia Católica con este documento no está equiparando esta bendición de la pareja del mismo sexo con el matrimonio del mismo sexo, eh, o el matrimonio homosexual. Entonces, dicho esto, ya hemos analizado un poco en el anterior video, en la reacción a una no- a, a la noticia que la levantó la BBC News, eh, en cuanto a este documento, y ahora quería presentar las reacciones dentro de la Iglesia Católica y tomar eso para hacer un análisis teológico un poco más profundo acerca de lo que implica este documento para darle una visión más amplia de lo que puede significar para todas las iglesias, ¿sí? Como aclaré en el anterior video, esto no es un ataque apologético en contra de la Iglesia Católica, sino que es simplemente abordar este tema que nos compete a todas las iglesias, compete a todos los credos cristianos, que es el avance de la teología queer, el avance de la ideología de género dentro del contexto de las iglesias cristianas. Eh, Obviamente dentro de las iglesias cristianas evangélicas, algunas de las históricas como la metodista, este avance es evidente. Por ejemplo, acá en la Iglesia Metodista Argentina o en la Iglesia Metodista Unida de Estados Unidos y otras conferencias metodistas. Incluso en algunas iglesias de santidad, no tengo idea de si ya avanzó, pero sí, por ejemplo, en mi denominación también hay ciertas voces que apuntan a ese lugar, ¿no? A una mirada de, a una mirada más liberal en lo teológico que apuntaría a al ingreso de la teología queer. Bueno, voy a subir estas reacciones, las vamos a analizar, las voy a leer y vamos a analizarlas. Estas reacciones no son de cristianos evangélicos, sino que son eh, desde el interior de la Iglesia Católica. Y está bueno porque este documento presenta reacciones, o este paper presenta reacciones tanto positivas como negativas, obviamente haciendo más hincapié en las positivas, pero también
de forma muy coherente, pone también las reacciones negativas de obispos y sacerdotes católicos. Bueno, voy a ensanchar un poco esto, ahí para que se me vea un poco más. Ahí estamos. Ahí vamos. Ahí estamos. Bueno, bien. Reacciones episcopales ante el documento Fiducia Supplicans. Es el documento emitido eh, por el Papa y el Dicasterio de la Iglesia, ¿no? Esta fuente es infocatólica, así que es una fuente católica, no es una fuente cristiana evangélica o una fuente externa a la Iglesia Católica, sino que es una fuente interna de la Iglesia Católica. Es infocatólica. Bien. Reacciones episcopales ante el documento, ya mencionado. Bueno, acá habla de que muchos obispos han expresado su parecer ante este documento y dice que muchos lo han hecho en forma positiva y en algunos casos con gran regocijo. Bueno, esa es una calificación del autor de este paper. Otros se limitan a decir que nada ha cambiado, o sea que más o menos eh, muestra que la Iglesia Católica iba para ese rumbo, ¿no? No hay que olvidar que la Iglesia Católica o la curia romana reacciona de forma negativa a el inicio de un cisma desde la Iglesia Católica alemana, donde ya en el sínodo sinodal que se realizó allí, se aprueba ipso facto ahí en el territorio alemán la bendición de las parejas o las uniones del mismo sexo, y otras cosas más, ¿no? Entonces, y no solo esto pasó en el contexto católico, sino también en el contexto luterano, así que habría que partir de ahí para entender por qué ahora el Papa cambia de idea, porque en aquel momento, en 2021, se prohibió esto mismo que ahora se da, esta bendición hacia las parejas del mismo sexo, aunque haciendo hincapié en que no lo igualan con el sacramento del matrimonio. Pero si hacemos un análisis de lo que propone el documento, vemos que prácticamente está bendiciendo la unión eh, eh, de las parejas del mismo sexo de la misma manera que lo hace el sacramento matrimonial entre un hombre y una mujer. Porque en ambos casos se pide la bendición de Dios y los sacerdotes son los que imparten esa bendición. Después vamos a hablar un poquito más acerca de esto y vamos a dar un ejemplo bíblico de lo que Cristo bendice en cuanto a estas disrupciones de lo sexual, porque no podemos sacar del tablero el elemento sexual que está incluido aquí. Pero bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a ver qué nos dice acá esta noticia acerca de las reacciones de Info Católica de los diferentes obispos de la Iglesia Católica. Vamos a empezar por las positivas. Vamos a ser justos y vamos a empezar por las que empieza el documento, por las positivas. Bien, bueno, acá da los detalles
del documento publicado del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, firmado por el cardenal Víctor Manuel Fernández y por el Papa Francisco, que permite dar bendiciones a parejas en situación matrimonial irregular y del mismo sexo, ¿no? Acá también entra la bendición para las parejas divorciadas. De entonces, dice, se ha producido infinidad de reacciones a favor y en contra entre sacerdotes religiosos fieles y medio de comunicación católico, que sería imposible resumir. Bueno, acá pone, por ejemplo, la reacción del presidente de la Conferencia Episcopal Austríaca, el arzobispo de Salzburgo, Monseñor Franz Leiker, que dice, básicamente ya no se puede decir que no a las bendiciones a parejas en situación matrimonial irregular o del mismo sexo. Asimismo, afirmó que la bendición no debe ser negada a nadie, como el pan. Según el prelado, el ideal es y sigue siendo la convivencia de la mujer y el hombre, una doctrina a la que la Iglesia se seguirá aferrándose, pero esa misma Iglesia quiere decir quiere decir bien, quiero que hagamos hincapié en esto, quiere decir bien en nombre de Dios a las parejas en situaciones extraordinarias que son fieles y se aman. Bueno, acá tenemos un problema teológico. Dios dice bien de las personas que le dan la espalda. Dios dice bien de las personas que eligen no hacer su voluntad. Dios dice bien de aquellos que buscan la satisfacción del deseo de su carne por lo que Dios ofrece en Cristo en cuanto a la vida en el Espíritu, aunque eso implique el anular los deseos de mi carne, aunque eso implique purificar aquello que me aleja de Dios, ¿dice bien o es al revés? No hay textos que dice que Dios aborrece a aquel que peca contra él. Y esos textos es como que teológicamente están en contra de esa mirada de Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Obviamente que Dios ama al pecador como ama a todas sus criaturas, como criaturas, pero aborrece a aquel que, aún sabiendo la verdad de lo que Dios quiere para su vida, persiste en darle la espalda. El pecado de rechazar el amor. Dios es amor. Cristo es el amor de Dios encarnado y manifestado a el ser humano de una manera plena y sublime. Por eso el rechazo a Cristo es algo temible. Entonces, ¿cómo podemos decir bien de aquello que Dios aborrece? ¿Cómo podemos bendecir aquello que Dios aborrece? La bendición más grande es el acercar a las personas a aquel que puede cambiar aquello que nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Y la Biblia es clara en cuanto a las relaciones, que toda relación entre los seres humanos que va en contra de lo que Dios ha prescripto en su palabra, y la prescripción de su palabra es que la relación íntima y amorosa
permitida es la de un hombre y una mujer. No es la de un hombre y un hombre o una mujer y una mujer. Entonces, decir bien de eso es ir en contra de lo que Dios ha prescripto en su palabra. Por eso no podemos bendecir aquello que Dios aborrece, aquello que Dios bendice. Bien, vamos a seguir. En Bélgica, el monseñor Johan Boni, obispo de Amberes y uno de los principales defensores de la comunión de los divorciados y el uso de anticonceptivos en los sínodos de las familias, aseguró que el documento vaticano nos ayudará a ir hacia adelante, según ha recogido de Standard. En Alemania, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor Batzin, se mostró agradecido por la perspectiva pastoral del documento y afirmó que anuaba la fidelidad inquebrantable a la doctrina de la Iglesia y las necesidades pastorales de una práctica eclesial que busca la cercanía con las personas. Bien. Vamos a analizar lo que decía el monseñor Johan Boni. Dice que el documento nos ayudará a ir hacia adelante. ¿Qué significa ir hacia adelante? Significa que el confiar en lo que dice la escritura que ha sido inspirada por el Espíritu Santo es ir hacia atrás. Significa que el seguir el mandato de Dios es ir hacia atrás, significa que ir hacia adelante es hacer oídos sordos a lo que Dios expresamente ha declarado a través de su Hijo Jesucristo, que Él enfatizó en la unión del hombre y la mujer. Y también en cuanto al divorcio, ¿no? En cuanto a que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y yo quiero hacer énfasis en eso. Dios ha unido. La unión del hombre y la mujer en matrimonio es la única unión que Dios bendice, es la única unión que Dios respalda, es la única unión tras la cual Dios está allí, porque esa unión es la base social no solo de la raza humana, esa unión también es un tipo de la unión de la iglesia con Cristo. Cristo el esposo, la iglesia su esposa. Entonces no entiendo en qué sentido es ir un paso hacia adelante, tal vez en el sentido de que por ahí muchos han dicho que tanto la Iglesia Católica como iglesias evangélicas que son tildadas de conservadoras, eh, están como miles de años atrasadas en cuanto a la innovación moral que este siglo XXI ofrece, que la iglesia está atrasadísima en cuanto a los nuevos tipos de relaciones entre el mismo sexo, de poliamor, todas relaciones que no están ni avaladas por la Biblia y están en, en su esencia condenadas por la palabra de Dios. ¿Qué es ir hacia adelante? Después tenemos allí la reacción de el monseñor Batzin, que como les dije, obviamente va a estar de acuerdo porque
La Iglesia alemana fue la primera que eh, eh, le dio la espalda a la tradición de la Iglesia católica, al mismo magisterio de la Iglesia católica, bendiciendo las uniones del mismo sexo, dando la bendición a transexuales y otras cosas más. Y es como que con esto, como que no quieren dejar que se fracture y se eh, exinda esa parte ultraliberal de la Iglesia Católica, pero obviamente con esto está promoviendo una, eh, eh, un cisma aún peor, porque si bien acá ahora vamos a ver que hubo, o pone como que hubo tibias reacciones negativas en contra de este documento, en realidad son muchas las reacciones negativas. Yo les animo a ir a YouTube y ahí van a ver muchas de las reacciones católicas de sacerdotes y obispos en contra de este documento. Bien, vamos a seguir. La Conferencia Episcopal Suiza ha afirmado que el documento es conforme con el anhelo de los obispos suizos de una iglesia abierta que se toma en serio a las personas en diferentes situaciones relacionales, las respeta y las acompaña. También indicó que fueron las discusiones bajo la guía del Espíritu Santo realizadas en el sínodo de la sinodalidad las que abrieron el horizonte sobre este tema, es lo que le decía hace un ratito. Pero acá hay algo que me causa un poco de escozor. ¿Cómo el Espíritu Santo puede contradecirse? ¿Cómo puede el Espíritu Santo contradecirse? Si el Espíritu Santo está respaldando esta apertura moral de la Iglesia Católica hacia la situación de parejas del mismo sexo y otras cosas más, ¿cómo puede contradecirse el Espíritu Santo? ¿Cómo puede no tener coherencia el Espíritu Santo cuando reveló o inspiró, por ejemplo, al apóstol Pablo para dejar la norma o guía para su iglesia en cuanto a estas cosas, condenando estas cosas? Como por ejemplo, no lo voy a leer, pero el famoso texto de 1 Corintios 6, que dice que los afeminados, los que se echan con varones, eh, no entrarán en el reino de Dios. Y también la inspiración que está en el capítulo 1, a partir del verso 18 del libro de Romanos, donde Pablo identifica la causa de la ira de Dios en las uniones aberrantes de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y las condena, las pone como ejemplo y las condena. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo, que ha inspirado al apóstol Pablo para escribir tanto Romanos como Primera de Corintios, cómo el Espíritu Santo va a inspirar una apertura hacia ese tipo de uniones que condenan la Escritura? Entonces no tiene sentido la Escritura, no tiene sentido ninguno. Obviamente esto es algo hereje, está en contra de lo que propone la Escritura. Después tenemos allí
el arzobispo Monseñor Hervé Giraud, en Francia, dice, explicó a Lacroze que el documento, o la cruz sería en francés, que el documento debía entenderse a la luz de la exhortación Amoris Laetitia del Papa Francisco, en la que ya se afirmaba la idea de que cuando una unión alcanza una estabilidad visible, puede ser la ocasión de que sea acompañada por la Iglesia. Y destacó una nueva comprensión de la bendición como una bendición de crecimiento y no una bendición de mero reconocimiento, para así dar a las personas la gracia de avanzar hacia Dios. Bueno, ¿cómo podés avanzar hacia Dios si Dios solo aprueba el sacramento matrimonial de hombre y mujer cuando vos estás bendiciendo y reconociendo, aunque dice acá lo contrario, pero la bendición es un reconocimiento, un espaldarazo de esas, eh, de esas prácticas? ¿Cómo lo podés empujar hacia Dios cuando vos estás reconociendo y bendiciendo lo contrario? ¿Cómo podés llevarlo hacia lo que Dios quiere cuando vos estás reconociendo, bendiciendo lo que a Dios no le agrada? Esas serían unas preguntas para poder hacernos, para hacer una reflexión teológica en cuanto a esto. Voy a hacer una aclaración. Eh, el arzobispo de Chicago, Monseñor Cupich, dijo que en la archidiócesis de Chicago damos la bienvenida a esta declaración que ayudará a que muchos más miembros de nuestra comunidad sientan la cercanía y la compasión de Dios. Monseñor Wolkowiak, de la diócesis de Grand Rapids, en Michigan, explicó que esas bendiciones ya se daban de forma rutinaria, no son nada nuevo. Otros obispos han realizado afirmaciones similares. Bueno, eh, acá tenemos algo interesante. Dicen acá, ayudará a que muchos más miembros de nuestra comunidad sientan la cercanía y la compasión de Dios. Y esto me da pie para hablar después, voy a hacer brevemente, eh, una presentación de cómo Jesús enfrentó estas disrupciones sexuales, estos pecados sexuales, cómo Jesús mostró su amor y compasión, no avalando estas prácticas, no avalando estos pecados, estas uniones pecaminosas, sino impactando los corazones de manera que las personas se arrepintiesen de sus pecados y estos les sean perdonados. Y el perdón de Cristo libera. Esa es la verdadera compasión que nosotros, como heraldos de Cristo, como parte de la iglesia, dice Pablo que la iglesia es la embajada de Cristo acá en la tierra, como parte de, de ese amor de Cristo que llama al pecador a dejar la vida pecaminosa y a vivir para Cristo, obviamente con el poder de la gracia de Dios. Nosotros no tenemos que avalar esas actitudes, pensamientos y acciones contrarias a lo que Dios ha dispuesto, sino que todo lo contrario, presentar
aquel mensaje que puede liberar, que puede transformar, que puede cambiar, que puede romper todo aquello que trae destrucción y que hiere el corazón de las personas. Porque estas personas están heridas, por eso van a la iglesia católica, van a nuestras iglesias evangélicas, porque están buscando, por un lado, que alguien o les muestre la verdad o los apañe. Y como dijo Jesús, la verdad siempre te hace libre, la verdad te sana, porque Jesús es la verdad. Y el apañar no sirve. El declarar bueno lo que Dios ha declarado como algo malo y perverso no sirve, no quita el dolor, no quita la atadura, no libera. Pero bueno, no quiero hacerlo muy largo, vamos a ver las reacciones negativas dentro de la Iglesia Católica. Vamos a analizarlas. Gran cantidad de obispos de todo el mundo realizaron declaraciones más ambiguas, en las que esencialmente se subraya que el documento no cambia la doctrina de la Iglesia. Bueno, eso no me voy a meter porque después de hacer una aclaración, mi idea no es hacer una apologética en contra de la Iglesia Católica, sino tomar estos puntos que los considero muy serios, estas acciones que se dan en diversas iglesias, no solo en la Iglesia Católica, sino en iglesias evangélicas, históricas, no históricas, en diversos movimientos cristianos y aún dentro del movimiento de santidad, que hacen temblar a la Iglesia de Cristo, porque a mí me interesa eso, todo lo que está haciendo que la Iglesia de Cristo desvirtúe su naturaleza. Bien, vamos a este párrafo. Dice, unos pocos prelados, como que lo minimiza, en cambio han reaccionado claramente en contra del documento vaticano. Está bueno porque esta página pone tanto lo que está a favor, aunque pone mucho más a favor y minimiza lo que está en contra, pero es justo, es sincero y pone también los que está en contra, ¿no? Eso está bueno. Dice, en Kazajistán, Monseñor Tomás Peta, arzobispo de Santa María de Astana, junto con su obispo auxiliar, Monseñor Athanasius Schneider, ha publicado una declaración en la que prohíbe que en su archidiócesis se realicen bendiciones de parejas en situación matrimonial irregular o del mismo sexo, según informa de Catholic Herald. El arzobispo considera que la declaración Fiducia Supplican es una gran decepción y que convierta a la Iglesia, al menos en la práctica, en propagandista de la ideología de género globalista e impía. Bueno, hay que escuchar, hay que escuchar las voces. No todo el que aprueba, o si solo escuchamos las voces que aprueban lo que nosotros proponemos, implica que eso que propongamos sea bueno de por sí, sino que también tenemos que escuchar la crítica. Y yo animo a la Iglesia Católica, a los fieles católicos, a escuchar a a sus sacerdotes, a sus obispos, en cuanto a este tema fundamental. Acá dice que la crítica que hace este arzobispo es que convierte a la Iglesia en propagandista de la ideología de género globalista impía. Y es verdad, es verdad. Una de las instituciones de Occidente que se ponía como una piedra en el zapato era la Iglesia Católica por su extensión a nivel global. Pero con todo esto se está como trastocando
el pensamiento occidental y, y está emergiendo algo totalmente diferente, una mirada de vida totalmente distinta y obviamente contraria a la escritura, contraria a los valores cristianos que, a pesar de que no estemos de acuerdo, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica, pero que han sido adalides de esos valores que han formado a Occidente y que con esto se está trastocando absolutamente. Después hay otra, dice: asimismo indican que esas bendiciones son un grave abuso del santísimo nombre de Dios, ya que ese nombre se invoca sobre la unión objetivamente, sobre una unión objetivamente pecaminosa de adulterio o actividad homosexual, porque lo que contradicen de forma directa y grave la revelación divina y la doctrina y la práctica ininterrumpida de 2 milenios de la Iglesia Católica. Hay que escuchar esta crítica también. Llama a estas uniones objetivamente pecaminosas y que contradicen lo que la Iglesia ha creído durante más de 2 milenios. En consecuencia, los dos obispos, con sincero amor fraterno y en el debido respeto, imitan la corrección de San Pablo, que San Pablo hizo de San Pedro en Antioquía, bueno, advirtiendo al Papa que no está actuando con rectitud según el Evangelio. Por ello piden al Papa Francisco que revoque el permiso para bendecir parejas en situación irregular y del mismo sexo. Después, Joseph Stickland, Monseñor Joseph Stickland, obispo emérito de Taylor, Texas, que fue retirado de su cargo en el pasado mes de noviembre por el Papa Francisco, dio un paso más y pidió a sus hermanos obispos que nos unamos con una voz fuerte y, y alegría en el Señor en estos últimos días de Adviento para decir que no a este documento. Tienen que escuchar también estas voces, las razones de estas voces negativas en contra de este documento. Asimismo, en unas declaraciones a Side News indicó que el documento no debía incorporarse a la vida de la Iglesia y sugirió que se pidiera al Papa una clarificación de la verdadera doctrina de nuestra fe católica, ya que, a diferencia de lo que solía suceder en el pasado, no era probable que el Papa convocase un concilio para abordar la confusión. Bien. Vamos a ver el último, José Ignacio Munilla, Monseñor, obispo de Orihuela, Alicante, no hizo referencia al documento y prefirió recomendar en su cuenta de Twitter unas declaraciones que había realizado en YouTube el pasado mes de octubre. En esas declaraciones, frente a la pregunta de si la Iglesia podría bendecir uniones homosexuales o situaciones matrimoniales irregulares, había afirmado que Dios no bendice ni puede bendecir el pecado y por lo tanto las uniones homosexuales no pueden recibir esa bendición, al igual que otras situaciones no matrimoniales como el adulterio. En efecto, Dios no puede bendecir un camino que vaya en la dirección equivocada, que es que entonces es como si nos estuviese mintiendo, como si no nos estuviese verdaderamente amando, como si no desease para nosotros el bien. Dios no puede bendecir una relación que va en dirección equivocada. Es sabio esto. Dios no puede bendecir aquello que Él ya ha declarado como incorrecto. Dios no lo puede bendecir. Dios no trae a confusión. Lo que desaprueba, pues lo aprueba y después medio que no lo aprueba. No, Dios no es así. Dios es santo, justo y en esencia amor.
Y en ese amor hacia nosotros no nos va a dar un camino de confusión. El camino es claro. El camino es totalmente claro. Tan claro que en la profecía de Isaías se dice que aún hasta el que más le cuesta puede andar en ese camino. La confusión viene del mundo, del enemigo, no viene de Dios. Bien, para terminar con estas reacciones, voy a dejar de compartir. Eh, quiero hablarte de cómo Jesús bendijo a una persona que estaba en una situación irregular, en una relación irregular o en relaciones irregulares. Cómo Jesús la bendijo. Podemos ir allí a Juan capítulo 4, Juan capítulo 4. Este pasaje que es muy conocido, que ha sido de bendición para millones de personas, tanto hombres como mujeres, aunque acá la protagonista es una mujer, donde Jesús presenta la solución para esa insaciable sed que nos hace ir de un lugar a otro, ese insondable vacío existencial que produce nuestra lejanía con Dios. Les voy a leer el capítulo 4 de Juan, desde el versículo 10, que dice: respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. En primer lugar, tenemos que reconocer que Jesús le está ofreciendo a esta mujer el agua de vida de la nueva relación con él en el espíritu. Una relación de fluidez espiritual, donde ese vacío, ese sequedal es lleno con la presencia permanente del Espíritu Santo, que es el agua de vida, el agua de Dios, que solo Cristo puede ofrecer para satisfacer esa sed espiritual que todos tenemos y que esta mujer comenzó a manifestar y que Jesús sabía que tenía. Fíjate que Jesús no le dijo, vos estás bien, yo te acepto así como sos, te doy mi agua de vida. No, él le dijo, si vos supieras lo que yo te puedo dar, vos me lo pedirías.
Nadie pide nada si no lo necesita. Nadie pide nada si no tiene necesidad de eso. Lo que Jesús ofrece es algo que nos falta, no es algo que tenemos. Por eso Jesús no acepta lo que nosotros ya tenemos. Jesús nos acepta a nosotros como somos, pero Jesús quiere paliar ese vacío que hay en nosotros. Jesús no acepta ese vacío y la vida pecaminosa produce ese vacío. Y ahí es donde entra Jesús en el próximo versículo, donde el Señor Jesús hace hincapié para poder darle esa agua de vida a esta mujer. Jesús dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Acá el Señor fue al centro de la cuestión. Acá el Señor fue directamente al meollo del asunto, a la necesidad de esta mujer. La fuente de agua de vida no podía brotar en su corazón si ella no reconocía su relación pecaminosa, si ella no reconocía su necesidad de Cristo. Acá el Señor no está avalando su relación pecaminosa con tantos hombres. Acá el Señor le está llevando a que ella reconozca que esa relación impura es lo que le impide que la fuente de vida brote de su ser. Y por último, quiero llevarte a Lucas capítulo 7, donde el Señor trata a otra mujer que también estaba enredada en múltiples relaciones pecaminosas. Al parecer era prostituta o adúltera o estaba acostumbrada a tener eh, eh, relaciones indistintas con muchos hombres. Y esta mujer se encontró con Jesús en la casa de Simón el fariseo. También conocerás esta historia. Y dice Lucas 7, verso 39, verso 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Obviamente esta no es la reacción que nosotros tenemos que tener con aquellos que vienen a buscar a Cristo, que vienen a la iglesia de rechazo. Esta reacción no es la que la iglesia de Cristo debe tener. Sí la reacción de Jesús. Fíjate cuál es la reacción de Jesús, que no es la reacción ni de la Iglesia Católica con este documento, ni de las iglesias evangélicas aplicando una visión teológica liberal y queer. No es la reacción de Jesús. Fíjate la reacción del Señor. Dice, y respondiendo Jesús a este verso 40 le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía 2 deudores. Y el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Jesús dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer?
Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, me ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Verso 50 dice, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y la Biblia es clara al decir que cuando Dios perdona, y Cristo es Dios, cuando Dios perdona nuestros pecados, su poder y efectos desaparecen de nuestras vidas y nosotros somos liberados del poder del pecado. Ya no servimos más al pecado, ya no estamos más envueltos en esas relaciones que Dios aborrecía. Esta mujer dejó esa vida pecaminosa para seguir a Cristo. No sabemos bien quién es esta mujer. Lo que sí sabemos es que ella fue perdonada. Jesús no aceptó su condición. Y acá está claro, Jesús no aceptó su condición pecaminosa. Es más, todo lo contrario, Jesús reconoce que su situación relacional era pecaminosa. Por eso se necesitaba el perdón liberador, no una aceptación liberal, sino todo lo contrario, el perdón de Cristo que realmente libera de estas relaciones pecaminosas, impías, que solo traen condenación eterna. Y no solo esto, sino todo tipo de pecado. Aceptar las conductas pecaminosas no es lo que nos dice la Escritura, sino llevar el mensaje de Cristo que libera y actuar en amor como actuó acá Jesús, que el fariseo no actuó en amor. Y yo estoy de acuerdo con el hecho de que discriminar, rechazar, impedir que las personas se acerquen a la iglesia es una actitud farisaica, estoy de acuerdo. Y la iglesia no debe tener esa actitud, pero tampoco debe tener la actitud de apañar, de aceptar todo lo que la Biblia no acepta, lo que Cristo no acepta. Cristo enfrentó y llamó al pecado pecado, no lo llamó una, eh, no lo llamó una disrupción social, no, no lo minimizó al pecado, sino que lo atacó, lo condenó, pero mostró amor por la persona y la liberó, porque el amor de Dios en Cristo Jesús es el único que puede liberar del pecado. La liberación del pecado no implica la aceptación de las conductas pecaminosas, sino que implica el romper con esas conductas pecaminosas. Bueno, creo que el video se hizo muy largo. Espero que te haya servido. Vuelvo a aclarar, no es mi intención estar en contra de la Iglesia Católica. Obviamente no estoy de acuerdo con muchas de las doctrinas y lineamientos que tiene la Iglesia Católica, pero la idea es que pongamos el ojo en aquellas cosas que están cambiando la naturaleza de la Iglesia toda y que la veamos como algo malo, porque no es la Iglesia que Cristo eh, ha fundamentado.
esa iglesia que está bien presentada en la palabra como la novia y esposa de Cristo, fundamentada en la roca que es Él, los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento y del Antiguo también, y eh, cada uno de nosotros como piedras vivas. Pero nosotros no debemos aceptar lo que el mundo acepta. Debemos predicar la liberación y el amor que solo Cristo trae, que puede romper las cadenas de conductas pecaminosas que Dios condena. Dios condena esas conductas pecaminosas, esas relaciones impías. Dios las condena. Pero Dios quiere que el pecador vuelva a Él, que el impío deje su camino de impiedad y vuelva a Él, porque Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere la vida. Dios es vida. Pero el tema es que nosotros aceptemos esa vida que Él nos ofrece y rompamos con lo que el mundo quiere ofrecernos o con el esquema que el mundo quiere darnos. Bien, vamos a dejarlo acá. Espero que te haya servido. Deja tu opinión con respeto, sin insultos. Y si te gustó, deja un like, compartilo si crees que puede ser de bendición para otros. Y si no lo hiciste todavía, suscríbete a este canal, tu canal de teología cristiana, ¿sí? Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Hace doble clic en la campanita para que el algoritmo de YouTube te pueda avisar de los nuevos videos que voy a estar subiendo. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.